Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gitial Pastrana y hoy vengo a presentar el troncoencéfalo y el diencéfalo. Esto es un taller que nos mandó nuestro profesor Oscar Erazo en el 2024 de la materia Bioevolución 3 en el grupo B. Ok, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, vamos a hablar del troncoencéfalo. Lo voy a dividir en tres partes. Bueno, el mesencéfalo es la parte del tronco encefálico más sencilla, hablando pues desde el punto estructural y más craneal. El límite superior corresponde a la placa dental, donde se une con el diencéfalo, y su límite inferior corresponde al surco ponto mesencefálico. Bueno, algo muy importante del troncoencéfalo es que da origen a los nervios craneales 3 y 4 y conduce tractos ascendentes y descendentes. También contiene pues núcleos esenciales para la función motora. Bueno, ahora el puente troncoencefálico. El puente es la proporción media que se sitúa entre el mesencefálico y bulborraquídeo y se extiende desde la unión ponto-bulbar hasta la salida del nervio toclear. Bueno, posee centros que nos permiten mantener el control postural y de reflejos vestíbulo oculares. El nervio trigémino también surge de la cara lateral del puente y los nervios abducen, facial y vestíbulo coclear. Salen de la unión, pues, ponto bulbar. Ahora vamos a hablar del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo corresponde a la parte más caudal. Limita con el puente por el surco médulo póntino y se continúa de manera caudal con la médula espinal a través del foramen magno, parte clave del sistema nervioso, ya que corresponde pues al punto donde se produce, se decusan aproximadamente el 90% de las fibras corticoespinales para cruzar la línea media y formar el tracto corticoespinal lateral. Bueno, en esta parte el tronco encefálico se localiza también centro de regulación autónomo de la respiración cardíaca y gastrointestinal, muy importantes pues para nuestra vida y nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, bueno, vamos a hablar de los pares craneales. Nosotros, el ser humano, tenemos 12 pares craneales, 5 sensitivos, 6 motores y uno mixto, o sea, sensitivo y motor. Bueno, vamos a mencionarlos en orden del 1 al 12. El primer par craneal que tenemos es el olfatorio y este es pues el único nervio sensorial que no tiene una conexión precortical con el tálamo. Las neuronas receptoras residen en la mucosa olfatoria localizada en el techo de la cavidad nasal y los axones de estas neuronas bipolares se extienden a través de la lámina cribosa del etmoides y terminan en el bulbo olfatorio. Pues dicho de otra manera, o explicado de otra manera, las primeras neuronas nacen en la mucosa, hacen sinapsis con las segundas neuronas en el bulbo olfatorio y continúan por el tracto olfatorio para dirigirse hacia posterior a través de la fosa craneal anterior al surco olfatorio. Bueno, el segundo par craneal que tenemos es el óptico y este pues es el responsable de la visión y del componente aferente del reflejo pupilar fotomotor. Este nervio óptico tiene 4 segmentos que pueden ser valorados por RM: intraocular, orbitario, canilocular y cisternal. Bueno, el tercer par craneal que tenemos es el óculo motor o motor ocular común. Este se origina en el mesencéfalo profundo a los colículos superiores, anterior a la materia gris periacaudental. Bueno, dorsal al fascículo longitudinal, medial e inferior a la glándula pineal. Bueno, hablemos del cuarto par craneal, que sería el troclear. Tiene su núcleo en el mesencéfalo también a nivel de los folículos inferiores, cerca de la línea media. Como característica única, sus axones cruzan la línea media previo a su emergencia en la cara dorsal del mesencéfalo. Eh, Tenemos el quinto par craneal, que sería el trigémino.
es el más grande pues, de los nervios craneales. Tiene un componente sensitivo que inerve la cara, las órbitas, las fosas nasales y la cavidad bucal, y un componente motor que inerva a los músculos masticatorios. Eh, bueno, vamos a hablar del sexto par craneal, que sería el abducen o motor ocular externo. Este nervio con componente motor inerva al músculo recto lateral y su núcleo se localiza debajo del piso del cuarto ventrículo en la región dorsal de la protuberancia. Hablemos del séptimo par craneal, que sería el facial. Eh, Tiene dos fascículos, uno puramente motor y el otro, pues, además de con componente sensorial y parasimpático, denominado el nervio intermedio de Weisberg. Ambos emergen del ganglio geniculado. El núcleo motor del nervio facial está localizado en la porción inferior del puente, en la posición ventral, lateral y caudal del núcleo del sexto par craneal. Allí se origina el fascículo motor que presenta un curso dorsal. Bueno, el octavo par craneal que tenemos es el vestíbulo coclear, que tiene dos componentes, el nervio coclear auditivo y el nervio vestibular. El primero se origina por la unión de los axones de las células bipolares del ganglio espiral de Corti, cuyas dendritas finalizan en las células ciliadas internas. Bueno, el noveno canal que tenemos es el glosofaringio. Las fibras motoras de este canal se originan en el núcleo ambiguo, los parasimpáticos en el núcleo salivatorio inferior y las sensoriales se dirigen hacia los núcleos solitario y espinal del nervio trigémino. Bueno, ahora hablemos del décimo par craneal, que sería el vago, y es un nervio mixto. Como ya les mencionaba que nosotros teníamos un par craneal mixto, bueno, es el vago. Y este nervio tiene componentes sensitivos, sensoriales, motor y parasimpático. Y se divide en cuatro segmentos: intraaxial, cisternal, de la base del cráneo, y extracraneal. Sus fibras motoras surgen a la base del núcleo ambiguo y forman el núcleo dorsal del vago. Ambos núcleos están localizados en el bulbo, en donde los núcleos dorsales forman el trígono vagal, localizado en la cara caudal del piso del cuarto ventrículo. El undécimo par craneal, que sería pues el par craneal 11, es el ascensorio. Es un nervio motor puro que inerve los músculos del esternocleidomastoideo y trapecio. Tiene cuatro segmentos: intraaxial, también cisternal, de la base del cráneo y extracraneal. Se compone de múltiples raíces craneales y espinales. Las primeras se originan en la porción caudal del núcleo ambiguo y el núcleo dorsal vago. Bueno, y el último par craneal, que sería duodécimo par craneal, que es el hipogloso o par craneal 12, es un nervio motor para los músculos extrínsecos e, e intrínsecos de la lengua. El único músculo extrínseco de la lengua no inerva por este par. Es el palatogloso, que es inervado por este par. Se compone de cuatro segmentos anatómicos también, que sería el intraaxial, cisternal, la base del cráneo y el extracraneal. Bueno, vamos a hablar también, ya que les mencioné que es cada par craneal, vamos a hablar de las patologías psicológicas que pues, tengan componentes psicológicos que se puedan observar en estos pares craneales. Bueno, en el nervio olfatorio podemos presentar la anosmia. La anosmia, o pérdida del sentido del olfato, puede llevar a problemas psicológicos, pues como la depresión y la ansiedad, la incapacidad para percibir olores, y puede afectar la calidad de la vida y provocar sentimientos de aislamiento, ya que imagínense no poder oler ni poder, o sea, comer y sentir el sabor de la comida es algo que realmente puede afectar mucho a una persona.
Bueno, en el nervio óptico tenemos la patología de la pérdida de la visión. La pérdida de la visión puede causar una serie de problemas psicológicos, como ya les mencionaba, incluyendo ansiedad y depresión también, porque las personas afectadas pueden experimentar frustración y un sentimiento de dependencia. También de carga frente a las personas que tengan pues que cuidar de ellos. Eso es algo que pues, sobre todo a personas muy independientes o personas muy autosuficientes puede afectarles muchísimo. Bueno, en el nervio motor ocular común tenemos la patología del estrabismo. El estrabismo pues, afecta a la alineación de sus ojos, puede llevar a problemas de autoestima y ansiedad social. La dificultad para poder mantener el contacto visual con otra persona puede generar muchas inseguridades en la interacción social de pues esta persona que padezca esta enfermedad. En el nervio toclear, la patología que podemos encontrar es la diplopia. Y la diplopia es, pues, o visión doble, puede ser debilitante y provocar ansiedad en situaciones que requieran una buena visión. Las personas pueden desarrollar miedo a actividades cotidianas, pues debido a la incertidumbre que pues trae esta enfermedad, como de pronto manejar o caminar, o sea, son cosas que si no estás viendo bien con claridad, pues pueden llegar a afectarte, aunque sean pues muy sencillas. En el nervio trigémino, la patología que tenemos es la neur, eh, neuroglia neuraglía del trigémino, y la neuraglía del trigémino causa episodios intensos de dolor facial que pueden conducir a ansiedad, anticipatorio y depresión. El dolor severo puede llegar a evitar actividades sociales o situaciones que dependan, que pues desencadenen el dolor, afectando significativamente la calidad de vida. Un caso de ellos es una persona que conozco que sufre estos intensos dolores, que por lo tanto ella no le gusta salir, o sea, encerrado tanto en su, digamos, en su casa porque no puede estar teniendo una comunicación o no puede estar haciendo actividades comunes porque todo la afecta y su dolor es muy intenso, que pues sinceramente la ha llevado al aislamiento por la necesidad de que no quieren como incomodar al resto de la gente, de estar con esos dolores y eso es muy incómodo para ella, lo que puede llegar a causar una depresión también muy severa. Bueno, el sexto, el nervio abducen, tenemos el estrabismo convergente, y pues el estrabismo convergente afecta al movimiento ocular y puede pues resultar en problemas emocionales relacionados con la percepción visual. Esto puede llegar a generar inseguridades en las interacciones sociales y contribuir a trastornos de la ansiedad en la persona pues que lo padezca. El nervio facial, que la patología que podemos encontrar en él, lo que yo les vengo a dar, es la parálisis de Bell. La parálisis de Bell causa debilidad en los músculos faciales, lo que puede afectar a la expresión emocional y la comunicación pues no verbal. Como digamos la alegría, que se vea en tu cara, eso es muy importante. Entonces, esto puede llegar pues a problemas de autoestima y ansiedad social debido a malos entendidos interpersonales, porque a veces la persona puede de pronto estar sintiendo una emoción, pero como esto no se lo permite reflejarlo, puede llegar pues a llegar a ser muy incómodo, muy difícil que las personas a veces entiendan pues pues estar en el punto de esa persona. Bueno, en el octavo par craneal, que sería el nervio vestíbulo coclear, tenemos el vértigo. El vértigo es relacionado con las disfunciones del nervio vestíbulo coclear. Provoca una sensación de desequilibrio que puede resultar con ansiedad intensa. Las personas que pueden pues evitar estas situaciones donde se perciben inestabilidad, como ya saben, por un ejemplo, digámoslo, tener un mareo. O sea, imagínense tener un mareo constante o un mareo, o sea, en cualquier situación es muy, muy incómodo, no,
te evita de pronto de tener relaciones sociales, no te sientes bien, no estás bien contigo mismo cuando tienes esa sensación. Muchos de aquí de pronto podemos haberlo experimentado en algún momento o como hacer planes tan sencillos como viajar, como de pronto montarte en un juego, en un parque de diversión, porque todo eso causa esos vértigos que son muy, muy incómodos. Bueno, en el nervio glosofaringio tenemos la disfagia. La disfagia o dificultad para tragar puede generar ansiedad en situaciones sociales, donde se come o se bebe. Esta condición puede llegar a evitar pues comidas en grupo, o sea, no podemos salir, imagínense, no poder ir nunca a salir, te inviten a una cena y no poder ir, te inviten a un almuerzo, tampoco poder ir porque te genera mucha dificultad, entonces ahí te crea aislamientos y de pronto eso pues te puede afectar a ti, de pronto no te afecta realmente a tu emoción. Bueno, en el nervio vago tenemos el trastorno gastrointestinal. Eso, pues en los trastornos gastrointestinales asociados al nervio vago, eh, la condición puede llevar pues en el nervio vago puede manifestarse como síntomas físicos que afecten el bienestar emocional, la conexión entre el intestino y el cerebro, e implica que estos trastornos puedan contribuir pues a la ansiedad y a la depresión. Bueno, en el onceavo nervio o el nervio accesorio, que sería el 11, pues tenemos la debilidad muscular. La debilidad muscular, pues la tenemos relacionada con el nervio accesorio, puede limitar la movilidad y afectar pues a la autoestima. Esto puede llevar a sentimientos de impotencia y ansiedad sobre la capacidad física del individuo para participar en actividades pues cotidianas. Como les digo, salir a correr, montar bicicleta, hacer actividades físicas, ejercicio, y eso puede ser muy, muy difícil. Entonces es algo que te puede afectar mucho emocionalmente. Y por último, en el nervio hipogloso tenemos lo que es las dificultades del habla. Las dificultades para articular palabras debido a problemas con el nervio hipogloso pueden causar frustración y ansiedad social, ya que pues vas a tener una incapacidad al momento de comunicarte, no vas a poder expresarte bien, y eso puede llevar también a muchos problemas interpersonales con otras personas porque no te has podido comunicar bien. Bueno, bueno, el diencéfalo. Pues el diencéfalo, para darles, digamos que una introducción a lo que es el diencéfalo, un contexto. Bueno, voy a explicar. Y el diencéfalo pues constituye una de las principales estructuras del cerebro y desarrolla numerosas funciones pues que nos permiten el adecuado funcionamiento de los procesos biológicos del organismo humano. Concretamente, el diencéfalo es una región anterior pues del cerebro, conectada con la parte media del encéfalo, que justo con la médula espinal forman el sistema nervioso central. Esta estructura es de vital importancia para nuestra supervivencia. Ya les explicaré por qué. Vamos a ir por partes. Bueno, hablaremos de estas tres estructuras del diencéfalo, que sería el epitálamo, tálamo e hipófisis. Bueno, vamos a hablar del epitálamo. Este se encuentra en relación de proximidad con la porción posterior del techo del tercer ventrículo y la pequeña porción adyacente de su pared lateral. Está constituido por las siguientes proporciones, que serían la estría medular del tálamo, tenemos también la avéndula medial y lateral, la comisura posterior y la glándula pineal. Bueno, el tálamo es la proporción más grande de sustancia gris del diencéfalo, que está relacionado lateralmente con el tercer ventrículo. Las mitades simétricas de esta estructura de la línea media se pueden encontrar entre las cortezas cerebrales y el mesencéfalo. Tiene un polo anterior y un polo posterior, así como tiene una cara superior, inferior, medial y lateral.
Su porción superior se encuentra como la capa zonal, mientras que su cara lateral se encuentra cubierta por una capa similar conocida como la lámina medular externa. Eh, algo importante es, pues como les digo, su porción superior se encuentra cubierta por una capa muy fina de sustancia blanca, que es conocida como la capa zonal. Bueno, la hipófisis. La hipófisis es una glándula para el crecimiento, la regulación de los riñones y la función sexual. Ah, y muy importante también la reproducción, además pues de otros aspectos. Consta de dos lóbulos. La hipófisis anterior, que se llamaría adenohipófisis, y la hipófisis posterior, que sería la neurohipófisis. Mientras que la neurohipófisis secreta oxitocina y vasopresina sintetizadas para el hipotálamo, por el hipotálamo, la adenohipófisis produce y libera corticotropina, hormona del crecimiento, prolactina, que es la hormona luteinizante, y, y hormona también estimulante del folículo, entre pues otras hormonas. Ahora vamos a hablar de patologías que se pueden presentar en estas tres áreas del diencéfalo, que tenemos el síndrome de Dejerin o Rowse, también conocido como síndrome talámico, que se presenta en el tálamo. Esta patología se caracteriza por un conjunto de síntomas que incluyen dolor intenso e inconstante, un dolor que suele ser intratable, pues no se puede tratar y puede afectar gravemente a la calidad de vida pues, del paciente. Pues puede presentar hipersensibilidad, eh, puede presentar déficits motores que no va a poder pues, movilizarse bien. También puede, en los problemas psicológicos que este puede presentar, pueden estar asociados a problemas del, pues, en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, pues debido a la naturaleza crónica y pues muy debilitante de este dolor intenso. Bueno, tenemos el trastorno afectivo estacional, y este trastorno es una forma de depresión que ocurre en ciertas épocas del año, comúnmente durante el invierno, aunque no afecta directamente, pues este se presenta en el epitálamo y pues se ha relacionado con su fusión en la regulación de los ritmos circadianos a través de la producción de melatonina. Los síntomas que incluyen pueden ser depresión, sentimientos persistentes pues, de tristeza o desesperanza, alteraciones del sueño, cambios del apetito, y la relación pues, que tenemos entre el epitálamo y esta enfermedad radica en cómo la disminución de luz solar afecta a la producción de la melatonina y por ende el estado de ánimo cambia. Bueno, en la hipófisis tenemos los trastornos hipofisiarios que pueden dar lugar a problemas psicológicos significativos, por ejemplo, un adenoma hipofisiario puede causar alteraciones hormonales que afectan al estado emocional. Los síntomas que pueden incluir esta enfermedad o esta patología puede ser depresión o ansiedad debido pues, al desequilibrio hormonal provocado por esta hormona. Cambios en el peso, aumento o pérdida significativa de peso que pueden influir también en el autoestima de esa persona que padezca esta enfermedad. Y pues alteraciones cognitivas, dificultades en la concentración y memoria. Estos trastornos son importantes porque la hipófisis regula muchas funciones hormonales que afectan directamente al bienestar psicológico pues, de la persona. Bueno, denominamos los ganglios basales a un conjunto de núcleos subcorticales que interconectados, pues situados en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican pues en ambos lados del tálamo a la altura del lóbulo temporal, como lo pueden ver en estas imágenes.
Se trata pues de un cúmulo de materia gris, es decir, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas que no están bien linizadas, que poseen un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza o el tálamo, tanto a nivel de aferencias como de referencias. Reciben información de otras áreas cerebrales. Una patología que se puede presentar en esta área o en estos ganglios basales puede ser el Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica del sistema nervioso central. Afecta pues mucho a los ganglios basales, produciendo una reducción progresiva de las neuronas de la sustancia negra que es la generadora de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor involucrado en la organización del movimiento, por lo tanto, como también involucrado en la felicidad. Es la dopamina de la felicidad. Este déficit provoca toda una serie de alteraciones motoras como temblores, asinesia, rigidez muscular, alteración de la postura, trastornos del equilibrio y después de la marcha. Y esto puede afectar psicológicamente muchísimo a una persona, primero porque se van a sentir que tienen pues no van a ser autosuficientes, entonces se van a sentir mal, tienen deficiencias, que van a necesitar la ayuda de otras personas, entonces afecta muchísimo emocionalmente a la persona que padezca esta patología. Bueno, vamos a hablar del hipocampo. Y bueno, algo muy importante del hipocampo es que se encarga pues de la memoria de nuestro cerebro. Él se encarga de codificar, almacenar y revocar pues toda la información que guardó. La principal función, como ya les digo, ahora explicárselo de manera más científica, la principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y la recuperación de recuerdos, en conjunto pues de muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas pues del sistema límbico. Esto es muy importante, o sea, por lo tanto, el hipocampo es muy importante en la consolidación pues del aprendizaje realizado, ya que por un lado permite que cierta información pasen a la memoria a largo plazo y por otro lado pues vincula este tipo de contenidos con ciertos valores positivos o negativos dependiendo de si estos recuerdos pues han estado asociados a experiencias placenteras o dolorosas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues cuando nuestro cerebro o el hipocampo, cuando nosotros tenemos una sensación positiva, tiende a recuperarla, o sea, a repetir, 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 y cuando tenemos una sensación negativa, tiende a disminuirla, o sea, la aleja, dejamos de hacer eso. eh, que no nos gustó porque tuvo una sensación desagradable. Son los procesos mentales ligados pues a la emoción, estos son los que determinan si el valor de una experiencia almacenada como recuerdos positivos, lo que ya les mencionaba, o negativos, lo que experimentamos como emociones tiene una parte funcional que tiene que ver con el modo en el que aprendemos a comportarnos, siguiendo unas reglas aprendidas que juegan a nuestro favor. Evitamos repetir errores y volver a experimentar sensaciones desagradables y también como repetir situaciones que han generado en nosotros sensaciones agradables. Eh, Esto es muy importante, como ya les decía. Bueno, ahora, ¿qué patología puede presentar el hipocampo? Una de las patologías puede ser el Alzheimer. Y pues se produce una importante pérdida neuronal. La muerte de las neuronas está relacionada principalmente con dos tipos de alteraciones, la acumulación de placas de proteína beta amiloide y de ovillos neurofibrilares de proteína tau. Estas placas y ovillos afectan al funcionamiento y la supervivencia de las neuronas, ya que además de generarse procesos de toxicidad, interrumpen la capacidad de las neuronas para comunicarse entre sí, conduciendo irreversiblemente pues, a su muerte, lo que puede llegar a afectar muchísimo nuestra memoria y por lo tanto también nuestras emociones, porque nos vamos a sentir como en el limbo.
que no somos nada, o sea, no sabes quién eres, cómo te llamas, quiénes son tus personas, o sea, imagínate perder la memoria, imagínate perder el hipocampo, es algo muy doloroso, o sea, te puede generar horrible, te puedes sentir muy mal, depresión, ansiedad, muchas cosas porque no sabes ni quién eres, entonces eso afecta muchísimo. Bueno, vamos a hablar de la amígdala y núcleo accumbens. En general, a mí me gustan muchísimo, me llaman muchísimo la atención porque explican muchísimo nuestros comportamientos positivos y negativos. Bueno, el complejo, vamos a hablar de la amígdala. En este caso, el complejo amigdalino es parte importante de la vía mesolímbica, vinculada a las emociones con las respuestas fisiológicas y conductuales propiadas por su experimentación. Se trata principal núcleo que se encarga de la gestión emocional, especialmente sensaciones de miedo, desagrado, los malos recuerdos o las malas emociones las maneja la amígdala. Bueno, en el caso de miedo especialmente, cosa que explica una parte de las sensaciones de miedo generadas por las alucinaciones en los sujetos con esquizofrenia, y la agresividad también influye en la sexualidad y la sensación de saciación. Parte de los ganglios basales, eh, en el núcleo accumbens es una de las estructuras más importantes del circuito de recompensa cerebral. El núcleo accumbens, al contrario de la amígdala, se encarga más de las emociones placenteras. O sea, el núcleo accumbens es todo lo contrario de la amígdala. Y como ya les decía, y es que este núcleo controla de gran medida una liberación de dopamina en el cerebro. O sea, todo de felicidad, todo es bueno, todo es buena idea cuando el núcleo accumbens maneja tu cerebro. En esta zona se actúan la mayoría de las drogas, como ya les mencionaba. Así que una de las más vinculadas a los procesos de habituación y adquisición de las adicciones es el núcleo accumbens, porque aquí es donde las drogas hacen su boom. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades que se pueden o las patologías que se pueden presentar en estas dos partes del cerebro. En la amígdala tenemos la esquizofrenia. Esta se sabe que el complejo amigdalino está implicado en la patología de la esquizofrenia. Los cambios estructurales y funcionales que tienen lugar de complejo amigdalino han sido demostrados en numerosos estudios de la neuroimagen. En los últimos años que se han realizado pues estudios estructurales en forma o tamaño del complejo amigdalino de pacientes esquizofrénicos, la mayoría de estos estudios concluyen que hay una reducción de volumen de esta estructura subcortical en pacientes esquizofrénicos, comparando con el grupo de control de sujetos pues que sean sanos, que estaban sanos. Aunque en ciertos estudios hallaron resultados negativos, Boger en 1993 hizo una serie de estudios neuroanatómicos con material post-mortem, donde encontró lo que llamó sutiles diferencias con respecto a sujetos con esquizofrenias en estructuras límbicas. Entre ellas se incluía el complejo amigdalino, o sea, alteraciones citoarquitectónicas y falta de gliosis en dichas estructuras límbicas, así como la ausencia normal asimétrica estructural del cerebro en una proporción sustancial de pacientes. Indica que estas anomalías estructurales pudieron reflejar una alteración prenatal en el desarrollo del cerebro, o sea, de que la amígdala es muy importante pues para regular, tiene que tener un control, o sea, realmente por eso tenemos la amígdala y el núcleo accumbens, porque tenemos que tener un control entre ellas. Ni se puede utilizar mucho la amígdala, ni tampoco muy poco, ni se puede utilizar mucho el núcleo accumbens, ni tampoco muy poco, porque podemos llegar, una persona con amígdala muy alta puede llegar a ser un paranoico, y una persona con un núcleo accumbens muy alto puede llegar a ser un psicópata. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener una regulación entre ambas. Ahora, en las patologías que encontré y que yo voy a plantear aquí que se pueden dar en el núcleo accumbens es la adicción. Como ya les mencionaba cuando explicaba que era el núcleo accumbens, esto es muy importante
para entender cómo funcionan las adicciones. Las drogas como la cocaína, las anfetaminas o la morfina, todas esas drogas, cristal, éxtasis, todo eso aumenta los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Este aumento es más evidente en la parte de la capa o corteza que en el centro de la región, aunque la anfetamina consigue aumentar los niveles de las dos zonas. El aumento de dopamina en el núcleo accumbens no solo ocurre cuando se consume droga, sino que también lo experimentamos cuando cualquier sensación positiva. Digamos, hice un examen, me fue bien, entonces libera dopamina y eso ahí es donde se activa el núcleo accumbens. O sea, esto no solo funciona con las drogas, también el núcleo accumbens es muy importante porque está regulando todas nuestras emociones positivas, todos los momentos en los que nos sentimos bien, cuando estamos enamorados, cuando estamos pasando situaciones buenas, el núcleo accumbens es el que se ve reflejado. Hay sin embargo, cuando este aumento lo producen pues las drogas, que no hay que mencionar solo las drogas, también el alcohol puede afectar el núcleo accumbens porque en las adicciones entran todas, ya sea adicción a comidas que no son buenas, con muchos azúcares, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a los juegos, todo esto libera altas dopaminas que el núcleo accumbens eh, le agrada, por lo tanto tiende a repetir esta sensación, por lo tanto ahí es donde se explican las drogas, las adicciones. La habituación que crea es más resistente y es más difícil pues de la extinción de esta asociación entre las adicciones. Es por ello que se sigue estudiando este papel tan importante en el núcleo accumbens que posee una referencia a la adicción en ciertas drogas que crean pues en el cerebro, ya que comprender su papel puede ser muy importante para poder quitar esta enfermedad. Bueno, ya todos entendemos o lo que una adicción puede causar psicológicamente pues a una persona, puede volverlo, cambiarlo cambiar su personalidad, cambiar emocionalmente, puede aislarse, puede llegar a cometer muchos delitos para poder seguir buscando y obteniendo esa droga o eso que le está generando esa adicción, seguir y eso puede llegar a muchos problemas negativos a la persona. Bueno, hablemos del fornis y septum. Los núcleos septales reciben aferencias de muchas áreas diferentes del encéfalo. Una de las conexiones más importantes es la que se da en la corteza prefrontal. De esta región dependen las funciones cognitivas superiores como la memoria de trabajo, la inhibición de conductas, la inhibición de conductas inadecuadas, el pensamiento moral, la planificación y la creación de expectativas. La estructura en forma de arco, que es conocida como fornis, conecta con los núcleos centrales, con el hipocampo, un núcleo de sustancia gris fundamental para la consolidación y la recuperación de recuerdos, así como la percepción del espacio. La estría olfatoria medial, un conjunto de fibras nerviosas, actúa como la vía de enlace entre los núcleos centrales y el bulbo olfatorio, que recibe pues la información del olfato desde los receptores sensoriales situados en la mucosa olfativa. Para hablar de las patologías que se pueden presentar en estas dos, tenemos el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff es una patología que se relaciona con el daño en el fornis, principalmente debido a a deficiencias nutricionales muy severas, como las que ocurren en el alcoholismo crónico. Esta condición se caracteriza por una forma de amnesia donde los individuos presentan dificultades para poder formar nuevos recuerdos. Una amnesia anterrógrada también puede explicarse en esto y pueden confabular, es decir, inventar historias para llevar vacíos en su memoria. O sea, inventan cosas para poder llenar eso que ya no tienen.
Además, los pacientes pueden experimentar pues una desorientación temporal y espacial. La afectación del fornis interfiere con la comunicación entre el hipocampo y otras áreas del cerebro, lo que contribuye a estos déficits cognitivos en la persona. Muy importante porque como ya les decía, o sea, crea una desorientación muy grande en la persona, puede llegar a ser muy dañina emocionalmente. Una patología que se puede presentar en el septum es la amnesia del septum pellucidum. La amnesia del septum pellucidum es una condición en la que hay una ausencia parcial total en el septum pellucidum. Esta patología puede estar relacionada con diversas anomalías del desarrollo del sistema nervioso y se ha asociado con trastornos pues, cognitivos psiquiátricos, aunque algunos individuos pueden ser asintomáticos pues, a esta patología. Otros pueden presentar problemas como dificultades de aprendizaje, trastornos de atención, problemas emocionales. La amnesia del septum se considera un marcador importante para evaluar el desarrollo neurológico y puede estar vinculada a una condición como la displasia óptica. Esto sería pues como que muy importante para lo emocional, o sea, imagínense que el septum esté muy afectado, puede llegar a que una persona no llegue a aprender, puede llegarse a sentir incapaz, creando, desencadenando pues otros problemas más psicológicos como depresión, ansiedad, ya que la persona pues no se siente capaz, no se siente autosuficiente, crea muchos problemas pues de autoestima en la persona que padezca esto. Bueno, esto sería pues como todo lo que se presenta, todo lo que se habla en este taller. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharme y esto es todo.